Seguimos poniendo en evidencia toda la trama de esta gran mentira. Ella, la denunciante, el día que hace pública una carta contando el infierno que vivía cerca de mi papá, rodeada de los custodios que mostraban sus armas, que intimidaban, que daban miedo, de una situación de que ella no podía escaparse nunca por el miedo que los custodios le daban. Esto es falso. En el juicio, todos los custodios dijeron que ella mentía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. La familia Alperovich abrió una cuenta en las redes sociales para demostrar, según ellos, que el juicio contra José Alperovich, el exgobernador, fue injusto, que el fallo fue injusto. Betty Alperovich dijo que el juicio fue una farsa, o sea que los 16 años son un capricho. En esto quiero hacer dos comentarios, o dos facetas. Primero, si los custodios de Alperovich dijeron que la testigo mintió, es lógico que haya ocurrido así, porque eran testigos de parte, porque eran pagados por Alperovich, y porque si ellos llegan a admitir que la testigo tenía razón, ellos quedan bajo la figura del encubrimiento o de la complicidad de ese delito. En segundo término, la familia Alperovich a esta altura debe entender que un juicio se gana en los tribunales y no en las redes sociales, que tienen que buscar hacer una apelación medulosa, fundamentada para tratar de dar vuelta el fallo. Ahora, estos argumentos le aseguran un fracaso en ese objetivo. Ganó Donald Trump y era previsible que ganen, porque la pregunta que uno se hace es, si no pudo ganarle Hillary Clinton, ¿le iban a dar a Kamala Harris la posibilidad de ser la primera presidenta mujer de los Estados Unidos? Bueno, Hillary Clinton obtuvo casi 3 millones de votos más que Donald Trump. Lo que pasa es que tienen colegio electoral que nació hace 200 años con los fundadores de Estados Unidos, un sistema que evidentemente los norteamericanos lo tienen que revisar y está cuestionado. Kamala Harris, si llegaba a ganar, iba a ser un fenómeno mundial que iba a superar a Javier Milei, porque hizo campaña solo 100 días. Ahora, lo llamativo fue que ella tuvo como aportes privados para la campaña el doble de lo que obtuvo Donald Trump. Por eso su campaña fue muy intensa y eso tal vez confundió a los medios de comunicación y confundió a algunas agencias porque veían el volumen de campaña de uno y de otro y se notaba la diferencia. Trump fue exitoso en crearles temor a los latinos y a los afrodescendientes, porque les dijo, yo voy a frenar la inmigración y voy a deportar a los últimos que llegaron, porque esos les van a sacar el trabajo a ustedes, porque van a trabajar, van a hacer el mismo trabajo que ustedes, pero a mitad de precio. Y eso les generó duda. Y después les hizo creer a los norteamericanos, sobre todo a la clase media, que la economía no estaba funcionando bien. Y en realidad estaba funcionando bien. Claro, ¿qué les pasó? Vienen del enojo de la pandemia, donde hubo aumento de precios, caída de consumo, pero fue el gobierno de Trump. Él sostiene que en realidad Biden no les supo dar una buena noticia en materia económica, al nivel de expectativas que tenía la sociedad. Y además le gana a un John Biden que es como Alberto Fernández, pero sin las diversiones genitales. Va a ser un presidente poderoso, porque eso es lo que está buscando el norteamericano, un presidente
que haga frente a los conflictos internacionales. La guerra con Ucrania ha complicado a Estados Unidos. China, con el crecimiento del poderío económico que tiene, está complicando a Estados Unidos. Lo que pasa en la Franja de Gaza también complica a Estados Unidos. Por eso entiendo yo que votaron un presidente que va a representar un país poderoso, que va a saber cómo va a intervenir en estos conflictos internacionales y que no lo afecten. A China, obviamente, va a tomar medidas en el comercio con China. ¿Me permiten que les cuente algo sobre China que se desconoce? Los primeros relatos de China hablan de la glaciación. En el Neolítico, mientras se estaban aprendiendo a tallar las piedras, China ya tenía la porcelana negra. O sea que tienen un par de semanas de ventaja al resto del mundo. Ellos inventaron todo, menos el auto y el televisor. Cuando Occidente descubre todo, estaba redescubriendo lo que tenía China. China lo descubrió y no dijo nada. Tampoco salió a conquistar el mundo, porque ellos sintieron que habían nacido antes que todos, que habían descubierto todos, que tenían todo. Entonces que el mundo iba a depender de ellos. Si salían a conquistar, conquistaban el mundo. Cuando ellos vieron que Colón llegó a América y vieron las embarcaciones en las que llegó Colón, no podían creer. Porque las embarcaciones que tenían los chinos, que ya dominaban los mares, eran 3 veces más grandes y mucho más seguras con las que llegó Colón. En realidad ellos nunca creían que una embarcación como las que tenía Colón podían cruzar el océano. Cuando los ingleses se los invaden en el siglo XIX, porque fue el gran imperio del siglo XIX, de cada 5 habitantes que había en el mundo, 3 dependían de la reina Isabel. Los invaden a los chinos. Cuando llega la invasión y tienen que informar a Inglaterra cómo era China, dicen, no necesitan nada, tienen todo. Lo inventaron todo. Por eso, como no necesitaban nada, necesitaban crearles un consumo por fuera de lo que ellos producían. Y ahí viene la guerra del opio. Cultivan opio en la India, los hacen adictos, después les cierran las fronteras, cuando les cierran las fronteras le hacen la guerra y ahí es donde le quitan Hong Kong. Pero fue el acto de debilidad que tuvo China. Un continente prácticamente. Ustedes saben que en un país de China que está en una punta respecto a otro que está en la otra punta, hay 8 horas de diferencia en un mismo país. Las distintas dinastías cumplieron distintos roles. Hubo una que dividió, la otra que hizo las grandes creaciones. Estaban tan seguros ellos de su propia historia que solo crearon la muralla china, que ya es una obra magnífica, inigualable, una cosa monumental, grandiosa, pero ellos no hicieron los grandes templos, las grandes obras arquitectónicas como hay en Occidente. ¿Sabe por qué? Porque la tenían en la cabeza. No necesitaban transformarlas en acto. Para entender China hay que entender que es un sincretismo entre el confucianismo, el Tao y el budismo. El confucianismo es una organización social. Por eso en China no existe como en Occidente la conciencia del individuo. Uno es parte de un engranaje, no es un individuo, es parte de algo más grande. Por eso usted los vio cómo trabajan los chinos, con la velocidad con que trabajan una línea de trabajo, cómo están coordinados porque tienen esa conciencia. El confucianismo les dio esa conciencia. Ellos sienten que nacieron en una familia, en un lugar, en un nivel de actividad, en una clase social y en esa van a vivir. Y saben que tienen que hacer lo que les toca, cuando les toca y como les toca. Usted dice, pero ¿cómo? ¿No reaccionan? ¿No hay movilidad social? Bueno, hay algunas reacciones, pero ellos más bien se sujetan a lo que fue su nacimiento. Es un país muy complejo. En realidad les quiero decir, contarle lo que te estoy contando es cosas de bar, porque es tan profundo lo de China. Y cuando usted más se acerca, es como mirar un abismo, no termina de entenderlo nunca. Le repito, tienen relatos de la glaciación.
¿Se dan cuenta cuando ya estaban en la tierra? Para ellos hubo dos dioses. Un dios que dijo, esto es un caos. Separemos la tierra, separemos el aire, el agua, la naturaleza, y después vino una diosa y dijo, bueno, pero esto es aburrido. Hay que crear al ser humano. Ahí, ese es el origen del mundo, según ellos. ¿Me entienden? Tienen 44.000 ideogramas. Ellos no tienen letras como nosotros. Ideogramas, que es la expresión. Cuando ellos escriben, no escriben letras, escriben ideogramas. O sea, es una imagen con un contenido mucho más profundo que una sola palabra. En realidad son muy complejos. Bueno, China, al ser esto, si quiere dominar el mundo para Occidente es un problema, porque partimos de fundamentos muy diferentes, porque ellos son el sincretismo, repito, del confucianismo, del Tao, del budismo. Nosotros entendemos la individualidad. Miren lo que son nuestros perfiles, Cada uno tiene una individualidad, una identificación. Ellos son parte de un mecanismo, pero además tienen un ejercicio de poder totalmente diferente. Bueno, a esto es a lo que se enfrenta Occidente con Estados Unidos a la cabeza. Y los norteamericanos de alguna manera son conscientes que necesitaban un presidente poderoso porque estamos como en la Guerra Fría. Claro, antes era Estados Unidos y Rusia, ahora es Estados Unidos y China. Aquello era militar, esto es comercial. Dicen que el comercio es la guerra por otros medios. ¿Cuánto va a afectar esto a la Argentina, que Donald Trump sea presidente? Bueno, Milei está en un problema, porque si Trump le sube los aranceles a los productos chinos, va a generar más inflación, entonces van a necesitar una mayor tasa de interés, y eso nos puede complicar para ingresar nuestros productos, y si suben la tasa de interés o no la bajan, tiene que ver con la deuda, nuestra deuda externa. Además, en el gobierno anterior de Donald Trump, las materias primas cayeron de precio por estas medidas que tomó él. Y China, por eso nacieron antes. Como ya veía que ganaba Trump, han llegado a un nivel de stock muy alto, por lo tanto se espera que en el 2025 no compren tanto y los precios de las materias primas, lo que nosotros vendemos, caigan un poco de precio. Bien, ¿en qué lo beneficia a Milei? Bueno, Milei va con la cabeza de Mondino, permítanme esta imagen, es decir, votó en contra de ustedes, miren, se fue inmediatamente, no duró 2 horas después la votación. Va a buscar apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional para ver si puede lograr algo de fondos. Recuerden que el fondo le va a decir a Donald Trump, ojo, ya nos pediste fondos cuando estaba Macri, mirá cómo nos fue. No va a ser tan fácil. Y además de eso, Milei se declaró amigo de Donald Trump y su admiración cuando lo visitó en plena candidatura. Bueno, vamos a hablar del triunfo de Donald Trump y cuánto impacta en la geopolítica mundial y en la Argentina. También va a estar con nosotros un concejal al cual le vamos a preguntar cuál cree que es el resultado del primer año de gestión de Rosana Chalá. ¿Qué temas resolvió? ¿Cuáles son las demandas pendientes? ¿Cuáles son las prioridades? Y Álvaro Aurane va a hablar con nosotros sobre el triunfo de Trump, pero el sistema electoral que tienen ellos. ¿Cuánto tenemos para aprender para no cometer errores si reformamos el nuestro o para copiar algo que tengan ellos que nos pueda servir? Fue una delegación de tucumanos conmovedores a Washington, encabezados por Miguel Acevedo, el vicegobernador de la provincia. Cuando regresen también los vamos a invitar para que nos cuenten cuál fue la experiencia de haber participado conmovedores de una elección histórica, con un componente geopolítico como tal vez nunca se dio, por lo menos en la historia reciente. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados.